Padre, te damos gracias por este tiempo en el cual tú nos tienes reunidos en tu nombre, Señor. Te pedimos una cobertura especial por este momento, Señor, este tiempo, un cerco de protección, Señor, para el pastor, para su esposa, para cada uno de nosotros, los que estamos acá reunidos. También por aquellos que están por reunirse, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tus enseñanzas, Señor, llenas de amor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Este es nuestro capítulo número 1, por lo tanto comenzamos realmente con el libro. Y había que aprenderse de memoria este versículo. Fácil, chiquitito, ¿no es cierto? Con rima de Proverbios, antes del quebrantamiento, ¿qué pasa? Es la soberbia. La soberbia. Sí, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Exactamente. Esa es una sentencia extraordinaria que aparece en Proverbios, y la verdad es que aparece 2 veces en el libro de Proverbios. Y tiene que ver con el capítulo de hoy, donde hablamos de las tinieblas, que son precisamente, figurativamente, el ambiente de Satanás. Entonces, antes de comenzar, quiero preguntarles brevemente cómo van con este librito, si hay algún testimonio, algo que contar. Yo espero que no lo hayan dejado sin terminarlo, porque es importante para su vida espiritual. ¿Alguien quiere contar algo de esto? Yo puedo actualizarlos un poco. En mi caso, pues mencioné en la última clase que he hecho mucho de ese tipo de trabajo espiritual, de escudriñar, trabajar en convicción del Espíritu Santo, pero hay una área de mi vida que ya tal vez son 2 o 3 años donde he estado yo tratando de batallar y me ha costado, que es en el lado profesional. Ya pues llevo 25 años de trabajar profesionalmente y toda mi vida me había ido muy bien en mi profesión, y en los últimos 2 o 3 años me ha costado mucho, tanto que el último año hasta me ha costado levantarme a hacer mi trabajo, mi labor diaria. Cuando yo toda la vida fui uno de esos tipos que me levantaba a las 5 de la mañana, a la hora del desayuno ya había hecho ejercicio, había estudiado, había leído, había hecho de todo. Y empecé a darme cuenta que hay un baluarte allí que tengo que derribar con la ayuda del Señor, y tengo que poner toda la luz de Cristo, y me ha estado ayudando mucho. Y sigo usando la espada del Espíritu y la palabra de Dios para darle duro, y poco a poco ha ido mejorando. Me ha servido mucho el primer capítulo. Me parece maravilloso, Mario. Gracias por contarnos. Cada uno de nosotros es un verdadero universo en nuestro mundo interior. Entonces, a través de este libro vamos a descubrir, del Derribando los Baluartes, vamos a descubrir un montón de facetas. Y quiero también recomendarles algunos libros para poder trabajar los recuerdos que tenemos, porque todos hemos aprendido a manejarnos, a vivir socialmente de forma aceptable. Pero hay muchas cosas que están guardadas en nuestro interior, sobre todo desde la niñez, que necesitan sanidad. Y algunas de esas cosas producen incluso situaciones con el mundo espiritual. No todo es demoníaco, pero algunas cosas sí. Y en esas situaciones donde hay intervención de espíritus inmundos, se producen incluso maldiciones a las personas y maldiciones generacionales. Entonces quiero darles alguna literatura para leer sobre eso, y algo de eso también vamos a trabajar a través del libro. Pero por eso es importante comenzar con este folleto, porque como que calienta motores, como que nos va poniendo sensibles sobre esta área, para que las podamos ver con más facilidad a través de la lectura del libro Derribar. ¿Ya? Así que gracias, Mario, por tu testimonio. Como les dije, no todos los capítulos del folleto necesariamente les van a hacer sentido, pero algunos sí. Y es posible que incluso si lo han hecho por segunda vez, algún capítulo como que vuelva a tener un impacto importante. Por favor, háganlos en serio, háganlo con cuidado, tómense su tiempo, porque es para su bienestar emocional y espiritual. ¿Ya? Entonces no lo hagan apurado, no lo vean como un requisito
que no tiene mucho sentido. Se los recomiendo, pero bueno, cada uno es grande ya y va a tomar sus propias decisiones. Les recuerdo lo que dijimos la vez pasada, que es lo que tienen que hacer en cada una de las clases, y esta es la última vez que pongo esta presentación, porque de esa manera ustedes se pueden ir acordando, ¿no es cierto? Hay que memorizar el versículo, es bien importante. Me encantaría que al final del libro pudiéramos hacer una pequeña prueba donde cada uno tome una hoja y anote todos los versículos memorizados. Creo que va a ser una tremenda experiencia para cada uno porque es de verdad formar un depósito en el corazón. Algunos pasajes son bien largos. Por ejemplo, ustedes van a tener que memorizar todo el Salmo 23 en algún minuto. Pero les va a ayudar en su memoria y en su corazón. Así que háganme caso. Y por supuesto las preguntas son importantes y también esta última de encontrar los principios para liberación en cada capítulo. Yo les mandé en el PDF de hoy, les mandé en blanco la sección donde van los principios, precisamente para que ustedes puedan anotarlo ahí. Y en el próximo capítulo va a ser más fácil encontrarlos y cada vez van a ir aguzándose para encontrar ese tipo de asuntos que no están, como se dice, tan claros en el libro. Por ahí vi que la Vicky y Andrés tenían una pregunta. Yo también tengo una pregunta. No, yo solo quería compartir, a raíz de lo que decía la hermana, que si bien en algún minuto este librito yo lo vi hace muchos años, pero ahora, esta vez, me han hecho sentido muchas cosas, y una de las cosas que me hizo sentido justamente fue mirar hacia nuestra niñez y escuchar, volver a repasar algunas conversaciones de los adultos en ese tiempo en que uno estaba inserto. Y recordé que en algún minuto mi papá tenía relaciones con personas que había, o él estuvo, no lo recuerdo porque lo tengo vagamente, pero estaba metido como en algo como de los masones, mi padre. Entonces, a raíz de lo que ella hablaba y de todo lo que uno de repente pasa por alto y como que sigue la vida nomás, pues, pero hoy día me hace mucho sentido darle una vuelta y volver atrás y renunciar a esas cosas que probablemente quizá no sé en qué fueron, pero lo quería compartir porque así son como cosas que aparecen y que no estaban en mi memoria, o como formas también, que otra de las cosas que le comentaba a mi esposo hoy día en la tarde, que nunca había advertido que habían formas de mi familia, como del orgullo, como que yo también siento que yo las he hecho, básicamente alejarme de las personas. Y no lo había sentido así, sino que, no sé, por ejemplo, mi papá dejó de ver a su hermano años, entonces, cosas así. Y estas cosas hoy día me hacen mucho más sentido, aunque no las tomaba como si eran parte de mi existencia, pero también me hicieron orar por ella y renunciar si hay algo de eso también en mí. Excelente Vicky, buena introspección. Y el tema de la masonería es algo que hay que investigar siempre. La masonería parte con una de las automaldiciones más potentes que se han escrito. Entonces, ser masón provoca una maldición a la persona y a su familia. Y de eso hay que de verdad salir. Los familiares que han tenido masones en su familia deberían hacer unas renuncias bien especiales para poder salir de esa influencia. ¿Okay? Doctor, pero los masones lo que practican no es filantropía. Yo no sé nada de eso, ¿verdad? Pero sé que son filantrópicos porque aquí el ejército en los Estados Unidos, yo he visto cantidad de personas que por ejemplo, para Acción de Gracias, dice, mira, esos son masones, andan repartiendo comida, practican mucha filantropía, hacen muchas cosas buenas. No entiendo, entonces. O sea, ser filántropo no significa ser bueno. Significa tener plata y repartirla.
Pero las creencias de los masones y las maldiciones que establecen sobre sí mismos en el mundo espiritual son realmente peligrosas. Entonces hay que tomar en serio estas cosas, hay que conocer de ellas, ¿ya? No dejarse engañar. Carmen Gloria, ¿querías decir algo también? Sí, lo que pasa es que yo estoy en un trámite de doble nacionalidad y estábamos viendo con mi mamá, averiguando un poco de mi familia que aún está en España y haciendo averiguaciones, y en eso salió el tema de la familia vasca de mi papá. Y empezamos un poco a indagar esto, y mi papá recuerdo, mi papá tiene cerca de 90 años, y haciendo un poco una cabeza muy lúcida, haciendo recuerdos, y él me dice, sí, los abuelos eran masones, y yo plop, 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 y empezamos y la presentación de niños en la masonería, y dije yo, Tate, lo único que me faltaba. Y por eso, y entre todo lo que cuelga en la mochila, entonces yo dije, bueno, parece que tengo que conversar con eso, y entonces me gustaría que si lo pudiéramos tocar en algún minuto. No hay problema, Carmen Gloria. Un poquito más adelante les voy a enseñar algunas oraciones de cómo se hacen renuncias específicas a estas maldiciones del pasado, ¿ya? Pastor, una pregunta. Un poquito más adelante. Sí, adelante. Porque mi mamá me está diciendo que en mi familia hay personas que practican la masonería y yo no sabía. Lo mismo, ¿ves? Entonces vamos a hacer esas oraciones un poquito más adelante, y eso les ruego que ustedes vean esta investigación que están haciendo de no solamente la masonería, sino cualquier otra práctica de tipo ocultista o participación en sectas o religiones falsas. Todo eso hay que llevarlo delante del Señor y hacer las renuncias correspondientes. ¿Ok? Entonces sigan con su investigación, anótenlas todas, y cuando lleguemos a este tipo de oraciones, ustedes las practican. Lo ideal para este tipo de cosas es que ustedes hicieran esas renuncias y pudiéramos estar cerca para orar por ustedes, imponer mano y cosas así, pero se dan cuenta que eso no es posible. Por eso lo estamos haciendo este curso por Zoom, pero por lo menos hagan la investigación, y cuando les mande las oraciones, ustedes van a poder hacerlo por su cuenta. ¿Ok? Seguimos entonces un poquito. Vamos a hacer un resumen del capítulo 1. Y comienzo diciéndoles que estamos en guerra. Nos guste o no, estamos en guerra. ¿No es cierto? Estamos en guerra contra entidades espirituales, y esto es algo que debemos entender. Y claro, no todos estamos en el mismo nivel de conocimiento ni de crecimiento espiritual, y por eso les dije en la sesión pasada que ustedes están metidos en el nivel 5 de los discipulados de la iglesia. Y les animo, si de repente sienten a través de este curso que algo les queda muy grande, que vuelvan atrás y hagan otros discipulados antes que, para armarse mejor de una fuerza doctrinal antes de entrar a este combate. Pero aquí tenemos que entender que estamos en guerra y que necesitamos comprender las reglas de la guerra en que estamos, las reglas espirituales de la guerra. Necesitamos aprender a estar prevenidos, armados y a la ofensiva, no a la defensiva. Nosotros no somos los que estamos defendiéndonos, nosotros somos los que atacamos. Nosotros somos el reino invasor, porque Satanás logró un derecho en este mundo con la caída del hombre. Entonces el mundo está sujeto, está bajo la autoridad satánica. Y el reino de Dios es el que irrumpe en el mundo a través de la iglesia, a través de nosotros. Por eso les digo que necesitamos aprender este tipo de cosas. ¿Cuál es nuestra posición? Colosenses 1:13 lo dice con claridad. Dios, el Señor Jesús, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo.
O sea, nosotros somos hijos de luz, no de las tinieblas. Nosotros peleamos desde arriba, desde nuestra unión con Cristo, hacia el mundo espiritual negativo, donde quiera que esté, en el segundo cielo o en el primer cielo. Donde quiera que esté, nosotros peleamos desde el tercer cielo, desde más arriba. Entonces, esa posición es muy importante tenerla clara, tener convicción de que somos hijos de Dios, que pertenecemos al reino de la luz, que tenemos la imagen de Dios en nosotros, que estamos siendo formados a la imagen de Cristo, que somos verdaderos hijos de Dios y por lo tanto representantes de Dios en la tierra, y por eso tenemos la autoridad de proclamar cosas en el nombre de Cristo. Eso debe estar sumamente claro, porque representan nuestras armas para poder estar a la ofensiva. Y otra cosa que dice el capítulo es que pregunta, ¿cuándo puede operar Satanás en nuestras vidas con derecho? Y la respuesta es, la respuesta es cuando nosotros nos volvemos a las tinieblas, porque las tinieblas son el ambiente del diablo y ahí él tiene derecho legal. El mundo espiritual funciona por reglas, por leyes. Dios ha dicho que tienen derecho legal a operar en las tinieblas y entonces ellos se agarran de eso y donde hay tinieblas ellos sienten el derecho de operar. Por lo tanto, si hay tinieblas en tu vida, créeme que ellos reclaman ese derecho y Dios no lo va a impedir. Ese es el gran problema de un creyente que vuelve a las tinieblas, por cualquier causa, por un pecado deliberado o por descuido, por descuidar su espiritualidad, por ignorancia o por cualquier cosa. Si uno vuelve a la oscuridad, especialmente siendo creyente, no puede alegar ignorancia. Es como cuando uno conduce el vehículo y lo para un policía, uno no puede decir, uy, no sabía las leyes del tránsito. No, entonces usted no tiene derecho a conducir. Simplemente usted está en una falta y va a recibir una multa, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa. Así es el mundo espiritual. Si usted no sabe algo del mundo espiritual, es problema suyo, no de Dios ni del diablo. Y ustedes podrán decir, pero es que yo no quiero meterme en esto. Es que no hay caso, porque ha sido trasladado de las tinieblas al reino de la luz, al reino del amado Hijo de Dios. Por lo tanto, ya estás en guerra. Y ahí está la necesidad de conocer las reglas, de entenderlas y de aplicarse en ser un buen soldado. Eso es el resumen del primer punto del libro. En la medida que vamos avanzando, le voy a pedir a otras personas que hagan un resumen del capítulo. Hoy día lo estoy haciendo yo y más o menos esto es lo que quiero. Aunque en las veces siguientes lo importante es que ustedes digan más que nada qué les llegó del capítulo. Yo ahora lo estoy explicando y después voy a dar paso para que ustedes puedan decir cómo les llegó cada uno de estos puntos. El segundo punto es que la soberbia precede a la caída. Y un tremendo ejemplo de esto es lo que ocurrió en la última cena. Cuando el Señor Jesús estaba con los discípulos, les anunció que Él estaba contento de estar en ese momento con ellos porque después sería entregado. Les dijo que había anhelado estar en esta última cena y que estaba tremendamente triste por lo que estaba pasado y les pide ayuda en oración. Y sin embargo los discípulos se ponen a conversar de que quién de ellos sería el mayor. Y al conversar eso, le dieron al diablo la oportunidad de hacer la petición famosa que está en los versículos 31 y 32 de zarandearlos. Por eso el Señor Jesús le da esta revelación a Pedro. Le dice, Pedro, Satanás los pidió a ustedes para zarandearlos. Y le dijo, yo he orado por ustedes
para que cuando tú puedas volver de este drama que van a vivir, puedas levantar a tus compañeros. Entonces no le dijo, yo he orado para que no les pase nada, porque algo le dio al diablo la oportunidad de hacer la petición y Dios se la concedió. ¿Y cuál es la razón por la que se la concedió? Precisamente por el orgullo de los discípulos de estar conversando cosas absurdas, de estar pensando en medio de una situación tan dramática como la última cena, ¿quién de ellos sería el mayor cuando viniera el reino? Esa soberbia, esa banalidad, esa torpeza de los discípulos le dio al diablo una oportunidad que Dios simplemente no le dijo que no. Y quiero que me entiendan con eso, el diablo no va a recibir una negativa de parte de Dios cuando está operando con derecho. Entonces uno a veces cree falsamente, mi Padre Celestial me va a proteger siempre contra el diablo. Sí, correcto, pero no cuando tú estás operando en las regiones de oscuridad. Y el tercer punto y último es nuestra defensa, la sumisión. Como les conté en la introducción, nosotros vamos a ir descubriendo baluartes, que son ideas, conceptos, valores que hemos ido asimilando por alguna causa, y necesitamos aprender a derribarlos y construir lo contrario, o sea, el baluarte divino, que es el antónimo al baluarte satánico. ¿Y cuál es el antónimo del orgullo? Sumisión. No, La sumisión, la humildad, ¿no es cierto? Entonces tenemos que aprender a derribar tanto el baluarte de orgullo como construir el baluarte de la sumisión o de la humildad. Y dice acá, en Santiago 4:7, sométase a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Eso es una promesa, pero claramente el ambiente, el contexto en el que está hablando Santiago es, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Se dan cuenta? Dios resiste a los soberbios. O sea, Dios no va a ayudar a los soberbios, sino que les va a permitir cosechar lo que están sembrando. Están sembrando oscuridad en su vida, van a cosechar influencia demoníaca. Pero da gracia a los humildes, porque el baluarte contrario, el baluarte que reemplaza al orgullo, es la humildad. Ahora bien, decirlo así suena súper fácil. El problema es hacerlo. Y eso es lo que tenemos que ahora ir descubriendo juntos. La soberbia, entendamos, es el origen de la caída de Satanás y está arraigada en todos nosotros desde la caída en Edén. Por lo tanto, quitar esa soberbia es el objetivo principal del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si alguien me dice, yo no tengo problemas con el orgullo, yo no soy soberbio, la verdad es que estoy orgulloso de ser tan humilde, se engaña a sí mismo, ¿no es cierto? Y eso no le conviene. Hermanos y hermanas, el primer punto, nuestro primer capítulo, es enfrentar el hecho de que estamos infectados por la esencia satánica, que comienza por el orgullo. Todos nosotros tenemos ese problema. Entonces no hay que empezar a pensar en algunas personas aparte de cada uno de nosotros. Por supuesto que hay grados en esto. Hay personas que la verdad es que venden orgullo, pero el problema está en todos nosotros. ¿Ok? En consecuencia, necesitamos arrepentimiento, no justificarnos. Necesitamos sometimiento, no rebeldía. ¿Por qué huye Satanás cuando nos sometemos a Dios? Porque lo designado para nuestra destrucción está operando para nuestro beneficio. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando descubrimos la artimaña del diablo y empezamos a usar lo que él está usando para nuestra destrucción, nosotros empezamos a usarlo para nuestra edificación.
Y cuando eso ocurre, evidentemente la estrategia ya no le conviene al diablo y huye de nosotros. Eso es el principio principal que hoy día vamos a aprender. Hasta aquí, preguntas, comentarios. Pastor, el ejercicio que usted puso en el capítulo 1, muy importante, porque yo prácticamente me puse a meditar sobre cada uno de esos puntos. Y como usted dijo al inicio, que todo aquel que dice que no tiene orgullo, prácticamente son mentirosos, porque son pequeños detalles que nosotros tratamos de cubrirlo también. Y decimos, no, yo no caigo ahí. Pero cuando me puse yo misma a autoexaminarme, también estoy leyendo el libro de disciplina, de Alabanza a la disciplina. Ajá, lo compré en inglés porque no apareció en español. Y lo voy leyendo a la par con este libro. Y yo dije, wow, pero cuántas cosas que nosotros mismos decimos que estamos bien y que en verdad ese es el mismo orgullo que hace que nosotros lo revistamos de otra manera, lo encubramos, para no desenterrar lo que está enterrado ahí y poder liberarnos nosotros también, ser liberados. Y Satanás también le gusta eso, decir, no, tú estás bien, nos va a hacer creer que estamos bien, y no, hay que desenterrar todas esas cositas, y como dice el salmista, que nos libre Dios de nuestros propios errores, aún de lo que nos son ocultos, porque hay que desenterrar mucho. Ciertamente, cuando escuchen la voz del diablo que le dice, estás bien, es porque está viviendo de acuerdo a los parámetros y patrones satánicos. Y cuando en cambio el Espíritu Santo le diga, no estás bien, necesitas arrepentimiento, necesitas someterte, humillarte, entonces la carne va a decir, no quiero, pero es la voz de Dios, y lo mejor que puede pasar es cuando uno obedece, se somete, y ahí es. Y es el momento en que el diablo huye, porque es la promesa, sométanse a Dios, ahí entonces resistan al diablo y él huirá de ustedes. Perfecto, Cristina, muchas gracias por el comentario. Nazaret, ¿querías decir algo? Sí, pastor. Al igual que el resto de mis compañeros, al leer ambos libros, el chiquitito y el primer capítulo de Derribando, claramente se me vinieron cosas a la cabeza de las que tengo que trabajar y someter al Señor para que entre su luz y pueda ser restaurada, ¿no? Entonces, mi pregunta va como a la práctica, porque me da la sensación que esto va a ser una constante lucha por el resto de mi vida, puede que esté equivocada. ¿Cómo hacer en términos prácticos no sentir más orgullo? A lo mejor hasta el último día de mi vida yo voy a tener orgullo, pero ¿cómo hacer que eso vaya disminuyendo? Porque cuando hice la oración y le pedí al Señor que pusiera su luz en esta área de mi vida, uno siente como paz, uno siente como un alivio, pero es algo pequeño. Se necesita trabajo que hacer, como que la superficie quedó bien, pero igual quedó un fondo que trabajar. Entonces, en términos prácticos, ¿cómo podríamos hacer para limpiar toda esa parte? No sé si me explico. Te explicas, y es una pregunta súper profunda, Nasser. Y la respuesta no puede ser tan sencilla tampoco, lamentablemente. No hay una especie de receta de cocina para hacer esto. Muchas veces se necesita consejería. A veces estos cursos lo que hacen es que como que abren la mente, como que le dan a uno pistas de lo que uno necesita, pero no es la solución completa. Entonces, a veces se necesita un proceso para llegar a autoliberación. A veces necesitas que alguien ore por ti para hacer una liberación. A veces necesitas un proceso de consejería para sanidad de los recuerdos. ¿Ok? Y otras veces es simplemente reestructuración y reprogramación de conducta o de los mismos recuerdos.
el perdón es un factor fundamental en el trabajo de recuerdos y de libertad de demonizaciones. Así es que cuando tú te des cuenta de lo que acabas de decir, que en tal área lograste trabajar con la puntita del iceberg, pero hay un montón que está sumergido, entonces es necesario empezar a trabajar eso. Y trabaja con consejería, se trabaja con lecturas sobre temas específicos, se trabaja en oración para que el Espíritu Santo te vaya revelando y llevando un diario donde tú vas anotando lo que vas descubriendo. Esa es la manera de ir trabajando. ¿Okay? Es una manera psicológica, espiritual y con ayuda de otras personas de confianza. Gracias, Pater. Seguimos un poquito más, ¿les parece? A todo el proceso de todo el libro, yo les voy a rogar que ustedes tomen nota que tienen que repetir una y otra vez la pregunta 3, que está al final del capítulo, y también la pregunta 10. La pregunta 3 dice: identificar las áreas de oscuridad en nuestra vida no es algo fácil ni inmediato. A través del libro descubriremos muchas áreas que antes desconocíamos y es provechoso que las anotemos en un cuaderno aparte, como temas para meditar y por los cuales orar. Ahí está un poco Nazaret también esta recomendación. Esto es vital estarlo haciendo y al final del curso van a tener una cierta cantidad de material que no va a ser igual a otro compañero del curso porque cada uno es un mundo diferente y sobre eso van a necesitar probablemente ayuda. Sin embargo, todo proceso tiene un comienzo, de manera que inicia este trabajo listando las áreas de tu vida que ya identificas como problemáticas y que no has podido someter al señorío de Jesús. Para esta primera etapa, identifica esas áreas respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué situaciones o relaciones o actitudes, etcétera, me producen infelicidad o angustia o temor o amargura? Esas emociones negativas son una buena indicación de que ahí hay un problema. Entonces, aprovechen las emociones como esta, infelicidad, angustia, temor, amargura, que gatillan con determinadas relaciones, actitudes o situaciones y las van anotando. Eso es lo que tienen que ir descubriendo, porque a través del curso el Espíritu Santo les va a hablar de manera bien personal. Y cuando ustedes lo anotan, ya no se les olvida. Recuerden que el trabajo del Espíritu Santo es sembrar, pero el trabajo de Satanás es robar la siembra. Entonces, si ustedes no lo anotan, a través del curso se les van a ir olvidando nuevamente, porque están ocultas en nuestro inconsciente. Por lo tanto, hagan ese trabajo y eso definitivamente va a ayudar. ¿Qué actitudes, pensamientos, valores, anhelos en mi vida me provocan estados de ansiedad y problemas con otras personas? Ahí tienen otro tema para meditar. Pensamientos, valores, anhelos, ¿no es cierto? A lo mejor cosas que tienen ocultas porque como que no cuadran muy bien con ser cristiano. Ustedes tienen una visión de lo que es ser cristiano. Entonces hay cosas que uno no puede hacer, se supone, pero a lo mejor las quiere hacer o a lo mejor las hace y las tiene a escondidas. Entonces, todo eso le produce un estado de ansiedad emocional y finalmente un estado de tinieblas espirituales, emocionales, donde tiene lugar el diablo. Por eso que este es un trabajo de autoinvestigación. Nadie más que ustedes puede hacerlo. Y al final del curso les aseguro que van a tener una lista larga de las cosas que ya están trabajando y aquellas que no pueden avanzar, bueno, piden ayuda y con gusto mi esposa y yo podemos darles una mano. ¿Qué valores éticos de la Biblia me producen molestia o simplemente he escogido no acatarlos? Hay personas que han escogido vivir una doble vida, definitivamente, y hacen una cosa en la iglesia y otra cosa muy diferente en su privacidad.
Hay personas que han escogido definitivamente ni siquiera relacionarse con la iglesia. Se dicen cristianos, pero no se relacionan con la iglesia, lo cual es un terrible error, porque la iglesia es el lugar donde Cristo ha prometido su protección. Fuera de la iglesia es un lugar de inconversos. Ahora, estar en la iglesia no significa estar en el templo, sino ser parte de una comunidad, ser parte de yo me preocupo por otros y otros se preocupan por mí, de ser parte de un programa que ayuda a la sociedad, que ayuda al mundo, que ora por otros. Eso es ser parte de la iglesia, ¿ok? Porque si no, uno podría estar en una isla solitario y dice, yo no soy parte de la iglesia. No. Puede ser parte de la iglesia, aún lejos, puede ser, pero tienes que relacionarte con una comunidad, con todas tus posibilidades. Y si tienes una comunidad cerca y no te relacionas, eso es una decisión que le está diciendo al diablo, me gusta la cabeza que es Cristo, pero odio al cuerpo de Cristo. Y yo no sé cómo alguien puede amar la cabeza de alguien, pero odiar el cuerpo de alguien. ¿Me explico? Yo no le diría jamás a mi esposa, me encanta tu cabeza, pero odio tu cuerpo, porque probablemente se me enojaría. Y las personas que hacen eso con la iglesia le están diciendo al Señor, yo te amo a ti, pero odio tu cuerpo. Y eso, mis hermanos, es decirle al diablo, aquí estoy, atácame, por favor. No lo hagan, no lo hagan. Esta es la pregunta 3 que tienen que estar iterando, haciendo una y otra vez a través de todos los capítulos. Y la pregunta 10 también es importante. A lo que anotaste en la pregunta 3, aplica lo que aprendiste en este capítulo a cada una de esas áreas individualmente. ¿Ok? Llámalas por su nombre, pecado. Renuncia a tu independencia de Dios al mantener esas áreas o al tratar de solucionarlas por tu cuenta. Pide ayuda al Señor para que ilumine donde hay oscuridad, para que desate donde hay atadura y dependencia, para que perdone donde hay ofensa y para que tome posesión. Cede tus derechos y permítele a Dios gobernar. Esa es la pregunta 10.c y falta el D. Comprométete a obedecer toda revelación que el Señor te vaya dando sobre el comportamiento que espera de ti en esa área. Eso ustedes lo tienen anotado en su libro, y es solamente aquí un recordatorio de que la pregunta 3 y la 10 deben estarla trabajando constantemente en cada capítulo. Hablemos un poco del orgullo. ¿Quién está orgulloso de ser humilde? Es vital lograr una comprensión del orgullo como un baluarte en todos nosotros. Entender las diferentes formas que toma el orgullo para pasar desapercibido, como aparece en la página 11, así como la diferencia entre el servicio orgulloso y el servicio humilde, esa tabla que aparece al final. Además, debes aprender a detectar cómo el orgullo fractura y divide la iglesia. Esa es la meta de este capítulo. Si logras esto, viéndolo en primer lugar en tu vida, no en otros, recién puedes empezar con el trabajo de destruir este baluarte. Si no haces el trabajo de decir, a mí me pasa, realmente yo tengo este problema, me identifico con las cosas que aparecen en el libro, he tratado de ocultarlo y he aprendido a ocultarlo, pero yo sé que está en mí. Hasta que puedas decir eso e identificar cada cosita por nombre, no vas a tener la autoridad delegada por Dios para derribar esto. Créanme que hasta el último día de nuestra vida vamos a estar luchando con el orgullo, eso está claro. Pero en la medida que aprendemos estas cosas, vamos derribando ese baluarte y se va construyendo el de la humildad, de la semejanza de Cristo.
Y en este balance, finalmente, el de la humildad al final de nuestros días tiene que estar bastante más alto que el otro. ¿Ok? Esa es la meta. Vamos a comenzar con los principios para liberación. Así que cuéntenme qué les pareció todo lo que vimos hasta ahora. Si hay alguna duda, los principios para liberación nos van a orientar bastante. Pero si hay alguna duda de lo anterior, adelante, por favor. Digan, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Yo soy la Lorita del grupo. Yo tengo problemas con miedos, con tragedia. Todo siento que es como una tragedia. Si vas manejando muy rápido, me da miedo. Si alguien va a viajar, ya estoy orando, ya estoy pidiéndole a Dios, o sea, es un miedo, es una cosa, a todo le tengo miedo, a todo. La mayoría de las cosas le tengo terror. Eso aparece en el librito de Libertad en Cristo, la vida es una tragedia. Ese tema, Candy dice que le complica bastante. Por ejemplo, ahora tiene que hacerse una endoscopía, entonces como que se hace mucho rollo antes de que las cosas sucedan. El hijo ahora va viajando afuera, entonces se asusta cuando un hijo va a tomar un vuelo, cosas así. A eso se refiere ese temor, esa inseguridad, y que le provoca angustia. Eso. Por supuesto, y ahí estás detectando algo muy importante, Candy, con lo que no debes acostumbrarte a vivir, es algo que hay que combatir, definitivamente. Entonces, este es el curso precisamente para trabajar ese tipo de cosas. Lo primero es descubrirlo. Lo interesante sería hacer un poco de análisis de dónde viene, cómo llegó a pegarse en ti esta percepción de la vida. Porque el temor es una forma de fe. Dios nos ha dicho que nosotros todo lo podemos en Él. El Señor nos ha dicho que Él nos va a cuidar, que no se mueve ni una hoja, ni tampoco hay un cabello que Él no conozca, y cuánto más nos va a cuidar a nosotros que un pajarito o a una flor, etcétera, etcétera. Hay muchos pasajes de eso. Entonces, cuando nosotros creemos esas cosas de Dios, Él obra en nosotros. Pero el temor hace justo lo opuesto. El temor es una fe de que la maldad, el diablo, las tragedias pueden dañarnos con más probabilidad de lo que Dios puede cuidarnos. Y por eso que la Biblia contrasta la fe con el temor. La Biblia no contrasta la fe con la incredulidad, sino con el temor. La fe echa fuera el temor. Entonces uno tiene que finalmente entender que uno acepta una forma de fe para la vida. La fe en Dios o la fe en el diablo. La fe en Dios produce confianza, esperanza, paz. La fe en el diablo, en que es poderoso, en que es malvado, en que es implacable, etc., produce temor. Y es ahí donde hay que empezar a luchar. Por eso es un tremendo baluarte, Candy, y hay un capítulo especial para eso más adelante. Pero definitivamente es de lo que tienes que anotar en tu diario, empezar a investigar, de dónde vendrá, quién en mi familia era así, qué experiencia tuve que me produjo esa mirada de la vida tan angustiante y tan temerosa. Eso hay que hacer la investigación, ¿ok? Nadie más que tú puede hacer. Aquí en la página 9 yo encontré también otra que dice que al final, casi ya antes de la tarea de refuerzo, dice: a Satanás se le permitirá ir en tu contra en cada área de debilidad, hasta que aceptes la verdad divina de que la única solución es la transformación a la imagen de Cristo. Tan pronto como comiences a apropiarte de la naturaleza de Jesús por la fe, no solo de su nombre, el enemigo se verá obligado a retroceder.
Correcto. Y ahí encontraste entonces el principio 4, ¿ya? Que es el último. La victoria comienza con el nombre de Jesús en nuestros labios, pero no se consumará sino hasta que la naturaleza de Jesús esté en nuestro corazón. Y lo pongo así, de esta manera poética. Es una frase en realidad copiada de Francis Frangipane, una persona que les recomiendo mucho leer. Y la idea de lo que él trata de decir es que cuando nosotros nos enfrentamos al mundo de la oscuridad, muchas veces usamos el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te echo fuera, en el nombre de Jesús te ato, en el nombre de Jesús declaro. ¿Ok? Y la victoria comienza con el derecho a usar el nombre de Jesús. ¿Quiénes tienen derecho a usarlo? Los hijos de Dios, nadie más. Así que la victoria comienza con eso, pero no se consumará hasta que la naturaleza de Jesús esté en nuestro corazón, o sea que el Espíritu Santo haga crecer realmente a Cristo, la imagen de Cristo en nosotros. Esos son los 4 principios que están en este capítulo y que les animo mucho a copiar en algún cuadernito aparte o en sus notas, ¿no es cierto?, de la clase de hoy, porque son las cosas que vamos a ir atesorando. Al final del curso ustedes van a tener, no sé, 20, 30, 50 principios, que son los que hay que aprender de memoria cuando uno empieza a incursionar en el área de la liberación demoníaca. ¿Cómo redactado el tercer principio? Así. ¿Te has preguntado por qué Satanás huye de nosotros cuando nos sometemos a Dios? Simplemente porque no le conviene seguir atacándonos y las circunstancias que estaban designadas para nuestra destrucción ahora ayudan a nuestro crecimiento. Gracias, pastor. Ese es el tercer principio y el cuarto lo vimos también. Para trabajar el tema del orgullo, es importante hacerse un autoexamen a la luz de las 5 características mencionadas en la página 11. Ese es un trabajo que les pido hacer a toda conciencia en sus casas, cada uno. Si quieren incluso, si tienen alguna pareja, un cónyuge, un hijo, lo que sea, díganle también, ¿qué ves de mí en estas 5 características? Se van a sorprender de lo que otros ven de usted y las cosas que ustedes ven de ustedes mismos. Va a ser interesante este autoexamen. ¿Puedes distinguir aspectos del servicio farisaico en tu vida cristiana, según la tabla de la página 11 y 12? Esto es bien importante también. Este servicio farisaico está metido en muchas iglesias, en casi todas diría yo. Personas que sirven para ser vistos. Eso que Jesús les decía a los fariseos en el Sermón del Monte. Ustedes oran en público para ser vistos, ustedes se visten para ser vistos, ustedes aparentan una vida espiritual para ser vistos. Y muchas personas sirven también para ser vistos. ¿En qué sentido? Porque el servicio otorga una recompensa. El servicio, el estar disponible, el llegar a la hora, el ser parte de, el ser parte de las finanzas, de los que empujan todas las cosas, produce un reconocimiento. La gente dice, wow, el hermano, qué comprometido, miren cómo llega tan temprano, miren cómo se va de último, miren cómo siempre está disponible, miren qué tremenda ofrenda que da. Todo eso produce en nosotros la retribución de sentirnos aceptados, de sentirnos valorados. Para muchas personas la iglesia es el lugar donde tratan de sanar su baja aceptación de otras partes, sus fracasos laborales y cosas así. Pero lo que están haciendo es un servicio no para Dios ni para el prójimo, sino para ser vistos y por la recompensa. Eso es lo que se llama el servicio farisaico y lamentablemente es una forma de orgullo. Entonces les animo mucho a hacer este trabajo duro y sincero de
de mirarse delante de esto y decir, wow, yo lo tengo esto, necesito trabajar. ¿Por qué el servicio farisaico fractura la comunidad? También deben trabajar. El servicio farisaico al principio parece que es un aporte, pero después fractura porque divide, juzga, critica a los otros y trata de levantarse por sobre los otros. Si ustedes ven hermanos así en sus congregaciones o ustedes actúan de esa manera, es necesario trabajar eso con amor, con paciencia, pero hacer ahí un trabajo pastoral. Y por último, llego a las tareas, así que es la última oportunidad para hacer una pregunta o un comentario. No, yo decirle que estos 5 puntos súper, que son lo relevante que son, poder trabajarlos a profundidad, porque a mí me hace pensar que el Señor nos quiere afinar tanto, porque a veces uno cree estar bien en muchas cosas, pero cuando a uno lo exponen a estos puntos, se da cuenta de cuán lejos está de lo que uno piensa o pensaba. Es como que el Señor te lleva a la finura de quiénes somos y lo que el Señor espera que nosotros lleguemos a ser. A mí me ha encantado leer este libro. La verdad que yo tengo dudas si lo hice. Así que, porque no logré encontrar el libro. Así que por eso se lo pedí a la Isa ayer. Y me conseguí unas hojas y estudié en base a eso durante la semana. Pero son preguntas al callo, así. Me encanta de verdad. Creo que el Señor espera grandes cosas de nosotros respecto a que Él quiere más, quiere mucho más. Y Él sabe que lo podemos hacer, quiere más, quiere que lleguemos a es una cosa, no sé cómo explicarla, pero en el fondo es como crecer, pero bajar. Es una cosa rara que está en mi cabeza, que no la sé explicar con palabras. En el reino de Dios, crecer es precisamente descender. Descender, sí. Y eso solamente el Espíritu de Dios es el que nos puede guiar en eso, porque no es algo que uno lo pueda explicar, menos a la gente que no conoce al Señor. Es difícil, que no tiene el Espíritu del Señor, que es algo difícil de explicar, pero que nosotros lo podemos llegar a entender y gracias por este curso. De nada, no solamente tienen que llegar a entenderlo, sino a vivirlo. Que es el mejor testimonio para los demás, es vivir la libertad en Cristo. Uh-huh. La libertad en Cristo es el derecho de los hijos de Dios, es el pan de los hijos de Dios. Sí. Y por lo tanto, vivirlo no solamente es nuestro derecho, sino es nuestro principal testimonio. Pero no olviden lo que hoy día aprendimos. Comienza con el nombre de Jesús en nuestros labios, o sea, comienza con la libertad en Cristo, pero no se consuma hasta que la naturaleza de Jesús está en nuestro corazón, o sea, hasta que Cristo ha sido edificado en nosotros por la obra del Espíritu Santo. Y eso requiere derribar el primer y fundamental baluarte del orgullo y construir el de la humildad. Uh-huh. Como decía la hermana Susana, Dios espera grandes cosas de nosotros, pero yo creo que Dios espera más cambios de nosotros, porque tenemos que cambiar mucho, y lo digo por mi persona, y Dios ha trabajado grandemente en mí, pero sí, cada día Dios tiene que trabajar mucho. Nosotros tenemos que hacer grandes cambios en nuestras vidas, porque es para bien de nosotros y para la gloria de Dios también. Amén. Amén, claro que sí. Yo quería como aportar algo, y bueno, encontré que los ejercicios que hay que hacer acá están buenísimos.
obviamente hay un proceso con el Señor importante en oración, también de pedirle revelación, porque hay cosas que de repente no son tan obvias para uno. Pero creo que también podría ser bien interesante y quizá también lo abro, que cuando uno haya hecho el proceso, compartirlo con alguien. Creo que también eso puede trabajar mucho el orgullo de uno. Compartirlo con alguien que obviamente entienda de estos temas, alguien cristiano, puede ser algún familiar o amigo, etcétera, y contarles con las luchas, por ejemplo, con las que nos vayamos dando cuenta, y que sea una persona que también nos pueda ir como animando en el proceso y viendo si hay cambios o podamos orar juntos, por ejemplo. Me parece una excelente idea, Meli. Eso de preguntarle a otro, ¿cómo me ves dentro de este marco? Puede ser sumamente desanimador. La otra persona tiene que hacerlo con prudencia, con cariño, porque si no lo puede crucificar, ¿no es cierto? Todos estamos en esta lucha, entonces hay que hacerlo continuo. Pero es necesario, porque nosotros hemos aprendido a escuchar tanto a este pequeño abogadito que siempre nos justifica, que ya no queremos escuchar nada que suene que necesitamos crecer, que necesitamos renunciar. Por lo tanto, cuando otra persona cercana, un amigo, un esposo, una esposa, qué sé yo, nos dice, mira, este punto 3, aquí tienes que trabajar harto, pero no es cierto, pero sí es cierto, no te justifique y mejor trabájalo. Por eso yo les sugiero que sea mejor un amigo, porque el esposo o la esposa probablemente van a dormir separados después. Pastor, me tocó mucho cuando te habla del compromiso también, el compromiso aplicando los puntos de la identificación, la renuncia, primero orar, identificar, renunciar, venir a un arrepentimiento también, pero el compromiso, porque esa parte es tan importante y es una lucha, yo diría que es una lucha permanente, el compromiso, o sea que nosotros comprometernos que cuando uno identifique, pero que lo aplique y que el Espíritu Santo viene y nos dice a nosotros, o sea, nos toca en el momento que estamos cometiendo el acto de pecado, o sea, de hablar una mentira, de enorgullecernos, lo que sea. Y muchas veces cuando lo hacemos uno dice, ay, lo hice otra vez. O sea que volver otra vez. Así hay áreas de nuestra vida que la presentamos siempre delante del Señor, pero el compromiso es muy importante porque no podemos desfallecer, sino siempre ser constantes, comprometernos con el Señor, a renunciar a eso definitivamente. Y el que comenzó la buena obra la terminará en nosotros. Excelente aporte, Cristina, muchísimas gracias. Así tiene que ser, esa perseverancia y ese compromiso para hacerlo una y otra vez. No va a ser en una sola oportunidad. Gracias. Yo quisiera hacer una cosita. Dale. Ya que estamos hablando de que vamos a necesitar a lo mejor alguien que actúe como un espejo, ¿cierto?, hacia nosotros y hacia las cosas que nosotros necesitamos que nos digan, busquemos a alguien que sea una persona espiritualmente mayor que nosotros. Busquemos a alguien que por favor sea cristiano, porque a lo mejor tampoco va a entender mucho este ejercicio a la luz de mejorar uno mismo si la persona no conoce a Cristo. Entonces, a nadie le gusta que le enrostren cuáles son sus defectos. Por eso es importante que busquemos a alguien que sepa cuidar nuestro corazón en la medida de que nos tiene que decir las cosas. Gracias, Cita. Eso es importante. A veces el problema es encontrar una persona así que al mismo tiempo nos conozca bastante. Entonces, si a usted no le importa sufrir, pídanle a cualquiera, ¿no es cierto? Un hijo, un amigo, un esposo, una esposa, pero puede ser que le salga el tiro por la culata, que sea duro, ¿ok? Pero a veces es mejor saber las cosas y no justificarse y llevarlas delante del Señor, que estar buscando tanto cariñito, porque tampoco funciona así. Pero hay que atender lo que dice Isa, porque a veces el corazón se puede realmente herir con una palabra mal dicha. Bueno, terminemos la sesión de hoy
con las tareas para la próxima semana, que son las siguientes. Como siempre, leer el capítulo 2. Memorizar el versículo al inicio del capítulo. Tener contestadas las preguntas. Encontrar los principios para la liberación en el capítulo 2, lo mismo que hicieron para el 1. Leer y resumir los 2 artículos que les voy a mandar ahora, terminando la sesión, la voy a mandar por WhatsApp. Un artículo se llama Combatiendo el Orgullo y otro se llama Victoria Personal. Entonces, para esta semana, por favor, lean esos 2 artículos. ¿Y qué ves en tu vida del baluarte del orgullo? Hacer una lista y orar con renuncia y arrepentimiento. A través de todo el curso hay que hacer esto con todos los temas que aparecen en los capítulos. Pero les aseguro que el tema del orgullo va a salir nuevamente en cada uno de los capítulos. Entonces no tengan miedo, anótenlo y empiecen a hacer sus renuncias y su arrepentimiento. El tipo de oraciones que están en el folletito de Tomando Nuestra Libertad en Cristo es el tipo de oración que tienen que hacer para hacer una renuncia y un reemplazo. ¿Entienden? Las verdaderas oraciones de renuncia son: quito, pero pongo. Quito lo malo y recibo lo bueno. Si no saben qué es lo bueno que Dios tiene a cambio de lo malo que han visto, primero investiguen lo que Dios tiene para ustedes. ¿Ya? Como dijimos acá, Señor, encuentro en mí estos principios de orgullo, estas formas, este desprecio que siento, esta altanería, esta vanidad en mi vida, lo puedo ver. Necesito que construyas. ¿Qué le dirían ustedes? ¿Que construya qué cosa en mí? Humildad. Humildad. Pero la humildad es un poquito genérico, ¿verdad? Entonces pongan algunos sinónimos. Señor, construye en mí sumisión, correcto. Construye en mí un corazón más sensible, puro, un corazón compasivo. ¿Ve? Entonces, el Espíritu Santo va formando la imagen de Cristo que reemplaza a eso que ustedes están viendo. ¿Ok? Esa es la manera constructiva de orar en temas de autoliberación. Porque si solo oran, Señor, soy orgulloso, soy soberbio, etcétera, etcétera, lo que están haciendo es autocompadeciéndose. Y eso no conduce a nada. No deben autocompadecerse, sino reconocer, renunciar con arrepentimiento y construir lo contrario. Yo estoy listo por mi parte. Si alguien quiere hacer todavía alguna pregunta o un comentario, si no, hacemos una oración de despedida. Y hoy día vamos a hacer una oración que tiene que ver con protección. La protección siempre tiene que ver con el uso de la sangre de Cristo y una oración de aceptación del trabajo del Espíritu Santo escudriñando nuestras vidas. Pero ahí tenía algo que decir Carlos, parece. Hola, Candy. Sí, no, bien cortito como sugerencia en relación a esta temática que nos afecta a todos, sin duda, sobre el orgullo. Personalmente, yo creo que es importante leer y hacer quizás una meditación propia, por ejemplo, de la caída de Satanás. Yo creo que, ¿por qué lo digo? Porque uno cuando ve la caída de Satanás, Isaías 14, Ezequiel 28, etc., queda tan claramente manifiesto la situación principal como el orgullo, pero uno empieza a meditar cuán catastrófico fue esa situación, o sea, la gravedad y todo lo que abarcó eso y partió justamente en el orgullo. Entonces, a mí personalmente me ha servido como para llegar a tenerle terror a esa situación. Terror, miedo
actitudes de orgullo, porque, como digo, nadie está exento de ese flagelo. Entonces, uno, como decíamos en esta lección, el ambiente de Satanás, tinieblas, pero bien concretamente esas tinieblas se expresan en orgullo, y si como creyente empiezo a coquetear, desea flirtear, acercarme a esa situación, obviamente que estoy en un riesgo de algo no menor, de una caída fuerte, una cosa grave, que puede afectar a muchas personas, a una iglesia entera, etc. Entonces, teniendo quizás un respeto en ese sentido, también puede servir como el origen, porque ahí está el origen. Ahí comenzó el orgullo que después se infiltró en la caída en todo ser humano, en Adán y Eva y a todos nosotros. Entonces, a mí me parece que de la mano con esta lección es importante hacer una meditación bíblica de Isaías 14 y Ezequiel 28. ¿Ya? Y después de eso uno puede seguir. Por supuesto sabemos que Satanás engañó arrastró a la tercera parte de las estrellas, ¿ya? Y llega al huerto. Entonces uno sigue ahí la secuencia en el huerto y se da cuenta de que es un cataclismo, es una cosa catastrófica. O sea, el resultado como para decir, wow, como creyente, yo no me debo acercar a ese terreno. Y esos terrenos son el orgullo, pienso, principalmente, y luego desde la caída el engaño, la mentira. Y entonces es común también, así como vivir muy cercano al orgullo, es común en la vida cristiana. Estoy hablando de iglesia, estoy hablando de nosotros, los creyentes, vivir en un mundo de engaño, en un mundo de la mentirita piadosa, de aquí y de acá, que sería la contraparte de orgullo. Ya hablamos hoy día, humildad. La contraparte de mentira, padre de mentira, es la verdad. Creo que son los terrenos en los cuales a veces no nos damos cuenta que podemos deslizarnos con facilidad. El terreno del orgullo y el terreno de la mentira. Creo yo, no sé. Sí, hace Carlito. Como un muchas gracias. Personal. Es importante lo que dices. Todos nosotros necesitamos el conocimiento de estas cosas, necesitamos que la verdad se asiente en nuestra mente. Pero este curso fue diseñado principalmente para lograr llevar ese tipo de verdades a la práctica desde una perspectiva espiritual y emocional. Entonces, por eso sí, es importante que las personas hayan hecho otros cursos antes, como Carlos lo está diciendo indirectamente. Por eso este es el nivel 5, no es el nivel 1 de la iglesia. Muchos me han dicho que todo creyente debiera partir con el derribando los valores, pero les falta esta base. Sin embargo, aunque ustedes estén tirando la piscina y haciéndolo sin otro fundamento, es bueno que completen los conocimientos, como dice Carlito acá. Sin embargo, yo les aseguro que solamente tener el conocimiento acá no logra la limpieza del corazón, no logra el crecimiento espiritual, porque hay un trabajo más profundo que se necesita hacer, ¿ya? Para empezar, creer que los demonios están activos y que influyen en la vida de los creyentes, y que nuestros traumas espirituales y emocionales que vienen desde nuestra niñez son el ambiente donde ellos trabajan. Así que cerremos la clase de hoy con una oración. Yo les ruego que las oraciones que voy a ir haciendo, ustedes, después de que termine el curso, ustedes las anoten. Va a quedar grabada y de alguna manera las anoten para que sirvan de modelo de cómo hacer cierto tipo de oraciones, ¿ya? No toda oración es igual. Estas van a ser oraciones de protección, de limpieza,
de sumisión. Estas son las primeras. Oremos. Padre bueno, nos ponemos en tu presencia, en el nombre de Cristo, porque es nuestro derecho como hijos. Y te agradecemos este enorme derecho, este tremendo privilegio. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a través de todo este proceso, porque queremos ser honestos con nosotros mismos y contigo. No disculparnos, no justificarnos, sino ir lo más profundo que se pueda. Y para eso pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, vaya de la mano de nosotros a escudriñar todo lo oculto, todo lo que hemos tapado, Señor, a través de los años, todo lo que hemos aprendido a vivir sin que se note, pero que sabemos que está ahí. Y no queremos más, Señor. No queremos que el enemigo tenga lugar en nuestras vidas. Por eso, Señor, y en el nombre de Cristo, nos cubrimos con la sangre del Señor Jesús. La sangre derramada para nuestra redención, sangre que nos hizo hijos, que nos hizo familia contigo, que nos hizo herederos y coherederos con Jesús. Por esa sangre preciosa tomamos nuestra libertad y rogamos sometimiento. Ayúdanos, Señor, a hacernos pequeños, a hacernos sumisos, suaves, humildes, sabios delante de ti, para que puedas trabajar en nosotros. Ayúdanos a ver lo que ahora no solamente hemos ocultado, sino que ha quedado oculto hasta en nuestros ojos. Y a tener la valentía para renunciar a todo lo que estorba. Padre, en el nombre de Jesús, ahora tomo autoridad como el profesor de este curso, sobre cada uno de los presentes, sobre cada uno, Señor, de los que están inscritos, para que los bendigas, para que estés con ellos, para que puedan dormir en paz, para que en sus sueños tú obres, para que en su caminar diario tú les reveles, para que el cuaderno que van a comenzar hoy día a anotar esté lleno de tu verdad, de cómo tú lo ves y de toda la restauración que vas a hacer en sus vidas. Extiendo esta protección sobre cada uno y te pido que los bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Dios les bendiga, mis queridos. Ha sido un placer.